Y así vamos a dejar a nuestro hermano Eddie que nos trae la palabra de esta noche. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, Dios les aleluya. bendiga, hermanos. Amén. Es un privilegio del Señor estar reunidos nuevamente. Él nos permite la vida para estar aquí, para exaltar y bendecir su nombre. Porque si Él nos tiene de pie hasta el día de hoy es porque Él tiene algo grande para nosotros, ¿verdad? Amén. Y vamos a aprovechar el tiempo, mis hermanos, y vamos a ir directamente a la palabra. Libro de Santiago, su capítulo 2. Aleluya. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 14 hasta el 24, 26. A todos lo tienen, me responden amén. Para la lectura de la palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amén. Vamos a pedir la dirección al Señor que sea Él hablando esta noche a través de su palabra. Señor Jesús, te adoramos, Padre. Gracias por la bendita misericordia que tú permites, Padre amado, que hoy este pueblo estemos aquí juntamente, Padre, para aprender de tu infinita misericordia, porque no somos nosotros, sino eres tú quien va a hablar, Padre Santo. Y si estamos aquí es porque tenemos necesidad y hambre de tu palabra, Señor amado. No permitas que palabra que no tenga efecto ni sea de tu poder, Padre, salga de mi boca, Señor amado, sino que seas tú, Padre, usándome a través de tu bendita palabra, Señor. Nos encomendamos en tu nombre, Padre Santo, y reconocemos que tú estás aquí con nosotros esta noche. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y como desde el principio de este año, mis hermanos, se ha venido hablando el tema acerca de la duda, ¿verdad? Y vamos a seguir hasta que esa palabra salga de nuestra vida, ¿verdad? Y de nuestro pensamiento. Y hoy vamos a tener como tema: ¿en quién está puesta tu confianza? Porque lo contrario de la duda es la confianza, ¿verdad? Cuando vamos a tomarlo así como un claro ejemplo, cuando nuestro pastor nos delega un privilegio, él confía en que nosotros lo vamos a hacer bien. O sea, él sabe que él confía, él ve en nosotros, y él sabe que nosotros vamos a prepararnos para este privilegio. Y cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, o sea, nadie nos obligó, sino porque nosotros confiamos que hay alguien que nos cuida, que necesitamos de Dios. Y cuando nosotros salimos de nuestro hogar en las mañanas, salimos confiados de que hay alguien que nos guarda, que nos asegura, porque salimos confiados, vamos seguros, no vamos dudando: y si me pasa esto, y si llego tarde, o si esto me pasa en el camino. Sino que si Dios nos permite la vida desde el principio del día, es porque Él tiene preparado algo grande para
nosotros. Entonces, vamos a nuestra palabra rema de esta noche, va a ser confianza. Y la confianza dice que es esperanza firme que se tiene en alguien. Esperanza firme que se tiene en algo o en alguien. Y la esperanza, confianza es esperanza y fe persistente, dice, que alguien tiene referente a otro, con seguridad. Y entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos, usted puede ver alrededor, usted puede ver en las noticias, donde sea, tiempos desordenados, tiempos finales. Pero si podemos nosotros, yo analizaba esto, ver nuestra vida, ver nuestro entorno aquí en la congregación, nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque se nos habla la palabra a tiempo, se nos da la palabra justo cuando lo necesitamos. Yo no sé de ustedes, pero yo lo siento que la palabra está llegando en el momento exacto. Porque muchos, en mi caso, podemos decir, no somos cristianos desde hace tiempo, pero veníamos viviendo el Evangelio de la forma más cómoda, más liberal que se puede haber. Entonces, y confundíamos muchas cosas. Decimos que confiamos en Dios, pero nos afligimos. Decimos que creemos en nuestro Señor, pero cuando llega la prueba, empezamos a dudar y empezamos a criticar y a cuestionar, ¿dónde está Dios? Y como venimos hablando de esta palabra, como le digo que vamos a seguir, aunque al diablo no le guste, vamos a sacarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, y vamos a estar firmemente en nuestro Señor. Y vamos a ir, usted puede hacer un recuento de su vida, así imaginando, pongamos 5 años atrás, 2 años atrás, ¿en dónde estábamos? ¿Qué tantas cosas ha pasado? Quizás habían problemas que considerábamos, o enfermedades, o cualquier circunstancia que considerábamos que no íbamos a aguantar, que habían procesos que decían que tal vez pensábamos que de ahí ya no salíamos, o habían enfermedades, quizás de dónde Dios lo ha sacado. Usted podemos hacer un recuento desde que venimos de nuestros países, quizás sufrimos pobreza, quizás sufrimos abusos, quizás sufrimos maltratos, pero si nos podemos darnos cuenta hasta el día de hoy, mirémonos nosotros mismos, ¿dónde estamos? ¿Estamos bien? ¿Tenemos trabajo? ¿Tenemos alimento? ¿Estamos estables? Quizás con algunas dificultades en nuestra vida, pero estamos de pie. Estamos de pie. Y no ha sido por nuestros propios méritos, y no ha sido porque yo trabajo más que el otro, ni no ha sido porque yo me esfuerzo más que el otro, sino porque a Dios le ha placido, sino porque a Dios le ha permitido que hasta el día de hoy nosotros estemos aquí de pie. Y no ha sido con nuestra fuerza, y no ha sido con nuestra propia voluntad. Pero aún dudamos de Él. Imagínense desde dónde Él nos ha traído, desde dónde nos ha sacado, desde dónde nos ha levantado. Y aún dudamos nosotros de Él. O sea, yo me hacía esta pregunta porque a veces yo digo, voy a hacer algo, pero si no me sale bien, y si no puedo hacerlo, voy a quedar en vergüenza. Pero imagínense, y después meditaba, desde dónde el Señor nos ha traído y nos ha puesto en vergüenza. No, quizás por nuestros propios actos a veces hemos hecho cosas que hemos desviado los planes del Señor, pero hasta aquí Él nos tiene. Y entonces yo decía, o sea, ya no habría de haber cabida para la duda en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si nosotros somos la mayor expresión de que el Señor cumple sus promesas, si nosotros somos la mayor expresión, como dice nuestro pastor siempre, yo no sé de qué lo tachaban ustedes en su niñez, en su juventud, quizás él siempre dice de vago o de cualquier cosa, pero ¿quién se ha quedado avergonzado? El diablo, porque nosotros aquí estamos. Quizás no seamos los mejores predicadores, quizás no seamos los mejores cantantes o lo que sea, pero aquí estamos. Y el que se ha quedado avergonzado es el diablo. Pero muchas veces, mis hermanos, cuando llega la prueba, llega la lucha, y nos empezamos a afligir, como decía nuestro hermano William, en estos tiempos que el trabajo escasea, uno se aflige, uno dice, y si no tengo para los gastos, si no tengo para la provisión, ¿qué voy a hacer? Y la mente empieza a turbarse, o quizás hay una enfermedad, o quizás hay un problema
parece que nos va a debilitar, que parece que no hay salida, que parece que cuando nosotros entre más buscamos de Dios, más son las acechanzas de las pruebas, de las luchas. Y nos preguntamos y vamos y buscamos consejos y buscamos respuestas, ¿no?, en todos lados. Pero nos olvidamos que nuestra confianza desde el inicio, desde que empieza la prueba hasta el final, tiene que ser a nuestro Dios. Muchas veces podemos salir y decir: pastor, deme un consejo, o hermano, deme un consejo, y llamar a todos los hermanos. Pero lo que debemos de hacer es tener intimidad con nuestro Señor desde el principio, ponerle confianza desde el principio, poner nuestra mirada a Él. Como les digo, si hasta el día de hoy nos tiene aquí de pie, ¿no creen que nos va a abandonar en este instante? Si hasta el día de hoy hemos estado aquí firmemente. Y yo meditaba en esto y decía: ¿por qué cuando alguien dice: no, es que el hermano habló mal de mí, ya me desmoralicé, me desmotivé? No, es que estoy enfermo y con esta enfermedad ya no puedo, o este problema acecha mi vida. ¿Pero a quién le estamos creyendo nosotros? Gloria a Dios. ¿Al hermano? ¿A la enfermedad? ¿Al problema? Gloria a Dios. Aleluya. ¿A quién le estamos creyendo sino al Dios Todopoderoso? Amén. Al Dios. Entonces nos preguntamos: ¿en dónde está nuestra confianza? Pareciera que no hay trabajo y mi jefe me va a decir que no voy a trabajar. ¿A quién le confiamos? Gloria a Dios. No, Él es el dador de todo. Él no es el dueño del oro y de la plata. Quizás no va, del cielo te va a caer dinero, pero Él va a proveer. Entonces, dice la palabra que nadie puede decir: yo tengo fe, pero no lo demuestro. Y esto sí me llegaba a mí un poquito fuerte. Porque dice: nadie puede decir yo tengo obras, pero sin fe. No sé qué estamos haciendo, pero dice en otra traducción que nadie puede decir que confía en Dios si no lo demuestra. Nadie puede decir: yo sí creo en un Dios, pero estoy decepcionado. Nadie puede decir: yo creo y tengo fe en mi Dios, si estoy cabizbajo todo el tiempo, si estoy como criticando y murmurando a Dios. ¿Dónde está Él? Dice que la fe sin obras es muerta, y me voy a basar en el capítulo 26, que dice: así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos ver, a mí me llama mucho la atención cómo la tecnología va avanzando, y yo miraba una vez y dice que la probabilidad que un robot tome el puesto de un humano, y podemos ver en Japón, o donde la tecnología es más avanzada, va a un restaurante y el robot le sirve la comida, pero actúa a lo que le ordena, actúa a lo que los controles le dicen. Pero entonces, y cuando nadie le ordena nada, está paradito ahí sin hacer nada. Y entonces venimos nosotros aquí hablando espiritualmente, cuando decimos que tenemos espíritu, pero no demostramos nada. Cuando venimos y decimos que creemos en un Dios, pero estamos así como deambulando, pues para allá, para acá, nos traen para acá y para acá. O sea, como que el espíritu no está en nosotros. Y si en nosotros no hay espíritu, tampoco hay obras. Y si este cuerpo está como de un lado a otro, como les decía, dice de la misma forma es la fe sin obras. ¿Y cómo comprobamos que la fe se manifiesta por obras? Abraham, Jehová le dice, escuchó una voz: sal de tu parentela al lugar donde yo te diré. Gloria a Dios. Pero él no dijo: y Jehová, ¿y a dónde me vas a llevar? Aquí estoy bien. Gloria a Dios. Él escuchaba una voz que le decía: sal y viva. Y le dijo: ves las estrellas del cielo, ves todas estas como las arenas del mar, así será tu descendencia. Gloria a Dios. Y él no decía: pero Señor, yo ya soy viejo, pero Señor, ¿cómo me vas a dar eso a mí? Pero él cumplía, Gloria a y Dios. él cumplía. Amén. Pero me llama más la atención esto cuando dice, donde se manifiesta la fe, la confianza. Se le ha dado el hijo a Abraham. Amén. Viene Jehová y le dice: sacrifícame a tu hijo. Cualquiera de nosotros pudiera decir: pero ¿qué me estás pidiendo? Amén. Ya soy viejo, he esperado 25 años desde que me sacaste. Gloria a Dios. Mi esposa ya es de avanzada edad.
¿estás viendo lo que me estás pidiendo que yo haga? ¿Estás viendo? O sea, no tiene sentido. Gloria a Dios. A mi promesa que tanto esperé, ahora me lo pides. Amén. Cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. Pero la confianza de este varón decía, si él me lo pide, pues él me lo dio. Gloria a Dios. Y él sabía que desde cuando le dijo que sal de tu tierra, no le había fallado de una vez. Entonces con esa confianza él venía y le decía, vamos, te voy a sacrificar. No le digo te voy a sacrificar, sino le digo acompáñame, vamos a ir a hacer un holocausto. Y dice que con esa fe se manifestó, con esa fe se manifestó la confianza que Abraham tenía hacia Dios. No es porque dijo, sí, yo te creo, Señor, pero a mi hijo no. Sí, yo te creo, Señor, pero pídeme otra cosa. Sino él tenía la confianza firmemente en su Dios. Y entonces yo me preguntaba, ¿en dónde está nuestra confianza entonces? Si Dios nos pide tiempo, si Dios requiere de nuestro tiempo para adorarle, ¿por qué nosotros no se lo damos? Si Dios pide de nuestra adoración, si Dios nos ha dado tanto, ¿por qué nosotros cuestionamos cuando llega algo a nuestra vida? Un problema pequeño, ¿Dios lo va a solventar? Dice su palabra que con la prueba Él mismo da la salida. Dice su palabra que Él no pone cargas que nosotros no podemos llevar. Pero nuestra mente primero llega, de esto ya no voy a salir. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo que estoy más metido en las cosas de Dios? ¿Por qué a mí? Ahí es donde Dios se quiere manifestar. Entonces, si Dios nos ha preparado hasta el día de hoy, Dios es perfecto. La palabra llega a tiempo y nuestro pastor nos predicaba, nos daba una enseñanza este miércoles y yo sonreía porque yo decía, después de la duda viene esto, pues, ¿qué más que creerle a Dios? Porque ya no hay otra cosa que hacer de nuestra parte. Y dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y como les decía, que éramos un año atrás, 2 años atrás, quizás muchos estudiaban la Biblia, quizás muchos meditaban y todo, pero en lo que es en mi persona, he venido entendiendo el Evangelio de otra forma, porque cuando usted te da palabra palabra viva, tú te vienes quitando todas esas cosas que bloquean tu mente, tú vienes dejando todo, tú ya tienes entendimiento, pero la palabra dice, no os conforméis a este siglo. Usted puede ir y decirle, fíjese que tengo este problema, oh sí, yo también tengo, y mire que estoy decepcionado y todo. No, pero nosotros ya nuestra confianza está en un Dios. Nosotros, aunque el otro te diga, de esa no vas a salir, quizás ya ni para qué sigues, ya ni vayas a la iglesia mejor. Pero cuando Dios ha prometido algo, Él lo cumple. Porque quizás muchas veces la situación que estemos viviendo va a tratar de desestabilizarnos. Cualquiera que ha sido la petición de Dios, que le has hecho a Dios, quizás ha pasado tiempo y no lo has visto. Quizás muchas veces te sientes solo y dices, no tengo a nadie, no tengo a dónde acudir, no tengo qué hacer, yo siento que no hay salida. Pero muchas veces se nos olvida que hay alguien que está con nosotros, que es más poderoso, que tú puedes tener cualquier cantidad de amigos, que tú puedes tener tus familiares que quieras, pero que no se nos olvide que hay alguien que está con nosotros. Y voy a llevarles a una historia en la Biblia, libro de Josué capítulo 10, si me siguen, yo les voy a hacer corto esta historia. Josué venía de conquistar a Jericó y la ciudad de Jai, dice la Biblia. Y había hecho paz con Gabaón, dice la Biblia. Que Gabaón era una ciudad grande como las reales, dice, y de hombres fuertes. Pero había un rey, el rey de Jerusalén, Adonisedec, que se puso como, le entró temor, dice, porque Israel había hecho la paz con una ciudad grande, y como venía de conquistar otras 2 ciudades, él pensó que nos va a conquistar también. Mandó y llamó a 4 reyes amorreos más, e hicieron una alianza entre ellos, 5 reinos. Fueron a atacar a Gabaón, porque habían hecho paz con Israel. La Biblia dice un pueblo de hombres fuertes, como las ciudades reales, desde entonces imaginemos que era un pueblo grande. Pero cuando este pueblo se sintió atacado, cuando se sintió acorralado, no tuvo más que envió a mensajeros, dice,
a pedir ayuda a Josué. Y Josué dice que reunió sus hombres de guerra, dice, su ejército y sus hombres de guerra, para ir a ayudar a este pueblo. Pero antes de que saliera, y esto es poderoso, que dice, que oyó la voz de Jehová que le dice, no tengas temor de ellos, yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá ante ti. Prevalecerá ante ti. Y dice que Josué estaba en el campamento de Gilgal y subió a las montañas a ayudar a este pueblo. Y mientras huían, Dios derramaba, dice, piedras de granizo, que la Biblia relata que fueron más los que murieron por las piedras que por el ataque de espada. Pero pasaba el día avanzaba, y Dios había prometido que ninguno de ellos iba a prevalecer. Y podemos imaginarnos que estaba entrando la noche. Pero cuando Dios dice algo, a nosotros nos toca de creerle. Y no creerle como, bueno, Dios lo ha dicho, sino de tener autoridad. Nuestro hermano Sorto decía que la enseñanza que él nos daba, que Dios nos ha dado autoridad, potestad, para hollar serpientes y escorpiones. Y aquí podemos tener un vivo ejemplo de cómo Josué le dice, cuando él se da cuenta que aún no acaba con los enemigos, dice que enfrente del pueblo de Israel, dice, mirando hacia el cielo, le dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice la palabra, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que él hubiese terminado con sus enemigos, por casi un día entero, dice la Biblia. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Y podemos imaginarnos, mis hermanos, dice que no hubo ni día, ni antes ni después, porque muchas veces nosotros creemos, Dios está conmigo, que Dios me respalda, pero queda nada más en palabras, queda nada más en decir, sí, voy a estar bien porque Dios está conmigo. Pero muchas veces con la fe tiene que venir la autoridad. Si Dios está conmigo, yo puedo decirle a ese problema, tú te tienes que ir en el nombre de Jesús. Yo le puedo decir a esa enfermedad, si ya tengo fe, con autoridad yo le tengo que decir, problema, tú te tienes que ir. Tú a mi hogar no puedes entrar. Hoy le podemos decir a la duda, tú de mi vida te tienes que ir. El salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová. Porque cuando nuestro cuerpo quieren hacer otras cosas, cuando nuestros pensamientos se están desviando a otras cosas, nosotros tenemos que pararnos con autoridad y decirle, alma mía, tú tienes que adorar a Jehová. Entonces, mis hermanos, dice que no hubo día ni antes ni después a que Jehová, dice, atendió a la voz de un hombre. Imagínense, cuando hay un hombre con autoridad, una mujer con autoridad, en el cielo y en el infierno y donde sea, su voz tiene que ser escuchada. Porque ¿cuál es su promesa? Él le dijo, Josué, ven, yo te doy la victoria en tus manos, y ninguno de los enemigos prevalecerá ante ti. Pero Josué no se quedó y dijo a sus ejércitos, vayan ustedes, ya Dios nos dio la victoria ya, vayan. No, él peleó. Bien hubiera dicho, ya va a entrar la noche, otro día los buscamos. No, con autoridad se paró, le dijo, tú sol quédate ahí, y tú luna ni te muevas. Y dice que por un día entero estuvo así, hasta que Josué hubo terminado con sus enemigos. Entonces, si Dios ha prometido algo para ti, quizás cuánto tiempo ha pasado, 5, 10, 15 años, lo que sea, pero nosotros tenemos que levantarnos y pelear, creerle, que pelear esa batalla. Decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Un hombre que se sentía satisfecho y seguro de que había entregado todo por amor a Dios. Entonces, dice que cuando estos reyes vieron que Josué y su ejército los estaba venciendo, fueron y se metieron en cuevas, dice. Y cuando hubo pasado todo y Josué hubo destruido estos 5 reinos, mandó a traer
a estos reyes. Y dice que llamó a todos, los principales, dice, y hombres de guerra del pueblo de Israel, y les dijo que pusieran sus pies sobre el cuello de los enemigos. Y me llama, o sea, esto es poderoso, dice, y les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos los enemigos que se levanten en contra nuestra. Gloria a Dios. Amén. Y un enemigo, mis hermanos, no es aquel que anda ahí atacándolo a cada instante, aquel que le grita al vecino que anda tirándole cosas. No. Dice que nuestra lucha no es con carne. Nuestras luchas son con huestes de maldad. Y esas huestes se manifiestan en duda, se manifiestan en desconfianza, se manifiestan en desánimo, se manifiestan en enfermedades, se manifiestan en problemas. Pero nosotros, vean por un momento este varón, vean cómo Josué toma autoridad y le dice, habla, o sea, podemos hablar científicamente que la luna y el sol tienen que cumplir su círculo durante el día. Pero cuando Dios ha declarado algo, cuando Dios ha dicho algo, aquí la ciencia y lo que sea sale sobrando. Aquí lo que han dicho los científicos, que la luna tiene que dar su vuelta o el sol completamente. Pero cuando dice, y no hubo ni un día, ni antes ni después, cuando Dios atendió a la voz de un hombre. Y si Dios atendió a la voz de ese hombre, ¿usted no cree que Dios puede atender a la nuestra? Y no le vamos a mandar a la luna a pararse ni al sol detenerse, que no avance, sino decirle a ese problema que nos agobia, sino decirle a esa duda que nos agobia, a esas cosas que aún acechan nuestra vida, que tú ya no vas más aquí conmigo, que tú ya no vas más aquí en mi vida, que aquí mi vida entera es para nuestro Señor. ¿Cuándo no nos hemos desanimado? ¿Cuándo no nos hemos debilitado a causa de una situación que ha acechado nuestra vida? Y muchas veces decimos, y yo fui uno de ellos que dije esto: vean alrededor, no hay crecimiento, no hay hermanos. Pero un día de esto, meditando en la palabra, yo decía, claro que ha habido crecimiento, porque yo ya no pienso como pensaba antes. Ya no miro las cosas como miraba antes. Quizás antes hablaba un montón de malas palabras, ahora ya las voy dejando. Quizás antes yo escuchaba un tipo de música, ahora ya no me gusta. Quizás antes yo juzgaba, ahora ya no mucho. Quizás antes yo me decepcionaba, ahora ya no. Eso es crecimiento. O sea, ¿de qué sirve un número de personas cuando no hay cambio? O sea, el crecimiento empieza espiritualmente. El crecimiento empieza en nosotros. Porque ¿de qué nos sirve llenar este lugar? ¿De qué nos sirve poner más sillas si nosotros no ha habido cambio? Y por eso Dios ha estado preparando, y yo cada día bendigo su nombre y creo en un Dios que es perfecto, porque la palabra está llegando a tiempo. Porque la palabra está llegando a tiempo. Y entonces, ¿cuál es la perfecta muestra de que nosotros, Dios se manifiesta? Nuestra propia vida. Porque tenemos fe que vamos a ver a nuestro Dios. Creemos que vamos a ver a nuestro Dios. ¿Y cómo lo estamos demostrando? Aquí estamos hoy, sirviéndole. Quizás muchos tienen frío. Quizás muchos pensaron en que no iban a poder llegar por las condiciones. Pero cuando hay necesidad de Dios, cuando hay necesidad de buscar de su palabra, no importando cómo es el camino, el clima, lo que sea, con fe nosotros vamos a ver a nuestro Dios. Y vamos a entrar en la parte ya final, mis hermanos. No me va a tomar mucho tiempo. Libro de San Lucas, quiero que me acompañen a esto, sí. San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versos 5 al 13. San Lucas capítulo 11, versos 5 al 13, la palabra de Dios dice: les digo también, sí, vamos a cortar la oración que casi todos lo sabemos. Les digo también
¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a que se los pida? Importunidad, dice esta palabra. Importunidad es causar molestia, incomodidad, causada por una insistencia. Causada por una insistencia. Podemos ver cuántas peticiones no le hemos puesto a Dios. Podemos ver cuánta cantidad de cosas no le hemos pedido. Se han cumplido, quizás algunas, quizás otras no. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se acuerdan el día que ustedes doblaron rodillas y dijeron: Señor, si tú me das esto, yo confío que tú lo vas a hacer? Pasó un mes, no se vio el milagro, no se vio la petición. Pasaron 2 meses, no se vio la petición. 3 meses, nada. Bajó, desanimamos. Quizás Dios no me quiere dar eso. Quizás eso no es para mí. Quizás Dios no cree que yo pueda tomar eso. Nos limitamos, desconfiamos de nosotros y limitamos a Dios. Pero dice: importunidad es causar incomodidad, insistencia. Así como ese día, desde que le pedimos a Dios y creíamos que Él nos lo iba a dar, pasó 1 año, 2 años o lo que sea, con la misma fe, con la misma seguridad que le pedimos el primer día, debemos de seguir creyéndole. Dice que aunque no le dé los panes, dice, porque tenga necesidad, ya no vamos a usar importunidad, vamos a usar insistencia. Pero por su insistencia se levantará a darle todo lo que necesite, dice. Ya no solo va a ser un pan, sino ¿qué más quieres? Ten, porque has insistido, porque has luchado, porque cualquiera dijera, tomamos el ejemplo, no, ya está dormido, mejor duérmete con hambre, amigo. Sino porque dice, quizás no le dé los panes por ser su amigo, pero por su importunidad, por su insistencia, por esa perseverancia, ya me quitó el sueño, ya me incomodó, te voy a dar todo lo que quieras. Dice, imagínense, Dios, no me ha dado Dios mi petición que le he pedido este año, pero este año le voy a seguir dándole con todo en oración, pidiéndole y confiándole que Él me va a responder, pidiéndole y confiándole que Él me lo va a dar. Dios va a decir, quizás no lo necesitaba, pero de tanta insistencia que me lo ha pedido, se lo voy a dar. Dice la palabra de Dios que ¿quién de vosotros, dice, que nuestro hijo nos pida algo, un pan, le vamos a dar otra cosa? Dice que si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas. Imagínense aquel que es bueno y es misericordioso. Pero que entonces yo meditaba y decía, el problema no es de Dios, el problema es nuestro, porque creemos que con una simple oración vamos a conquistar un milagro, porque creemos que con 5 minutos de oración al despertarnos mañana vamos a ver, ¿y dónde está mi milagro? O a la otra semana, ¿y dónde está mi milagro? No, dice que es por insistencia, que es por perseverancia, que es por la incomodidad de causarle a Dios. Porque dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dice, de amor y de dominio propio. Y yo encontraba a mis hermanos, aquí podemos decir la clave, en el dominio propio. En el dominio propio encontraba yo la clave de por la cual nosotros no conquistamos nada. Ella nos dio poder, nos ha dado autoridad,
Tenemos el ejemplo de Josué, que autoridad y le dijo al sol que se parara y a la luna. Y Él nos ha dado amor, Dios es amor, nos ha dado. Pero el dominio propio, como que ya es de nosotros. Cuando nuestro pensamiento quiere desviarse, y si nosotros le damos cabida, o sea, Dios no va a venir a decir pensar en otra cosa ahora, no. Ya ese dominio propio nos pertenece a nosotros. Amén. Cuando nos desmotivamos, ya Dios no nos va a mandar a hacer terapia para motivarnos de nuevo. Eso ya es de nosotros levantarnos y levantar la mirada y la confianza plenamente en Él. Y entonces dice que si Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder y dominio propio, ¿por qué nos acobardamos y no le decimos al cuerpo, a nuestra mente? Eso no se va a hacer. Vamos a confiar y creer en nuestro Señor, porque muchas veces la mente nos debilita, nos domina. Y ahí es donde quedó el dominio propio. Aunque salgamos hoy llenos de gozosos, y si llegando a la casa nos desmoralizamos. No todo el tiempo vamos a estar metidos en la iglesia. No todo el tiempo va a estar el pastor llamándonos. No todo el tiempo van a estar dándonos mensajes de motivación para que nos levantemos. Ese dominio propio nosotros ya tenemos que, no me gusta eso, pues no voy a ir a hacerlo. Si yo sé que en aquel lugar me voy a caer en tentación, no voy. Yo ya sé qué es lo que no me gusta. Así como si a usted no le gusta una clase de comida, usted si se la pone, no va a decir me lo voy a comer para no despreciarlo, sabiendo que me va a hacer daño. Usted dice, no me gusta, no me lo voy a comer. Así mismo tiene que ser el dominio de nosotros mismos. Cuando sabemos que algo nos va a hacer daño, nos va a desestabilizar, no lo tomemos, no vayamos, porque por eso tenemos autoridad, porque por eso Dios nos ha dado autoridad, dice. Amén. Tal vez te sientas débil en este momento, tal vez estés pasando circunstancias difíciles, quizás estés enfermo, quizás tengas algún problema llegado a tu vida, pero tenemos que saber, mis hermanos, que no podemos acomodarnos y decir, bueno, me ha llegado este problema, lo voy a hacer parte de mi vida. Quizás tenga que luchar con esta enfermedad toda mi vida, lo voy a hacer parte de mí, voy a tener que luchar con ella. No, se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Se nos olvida de que si Dios ha dicho algo para nosotros, se tiene que cumplir. Si Dios ha dicho algo de nosotros, no importa qué es lo que tengamos que pasar, nos hagamos rebeldes, vayamos afuera, tenemos que regresar porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y entonces, si Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad, dice, para hollar serpientes y escorpiones y todas huestes de maldad, el problema es nuestro, que no le creemos. El problema es de nosotros que dudamos y decimos, a nuestra mente se turba, se debilita y desconfiamos de nuestro Señor. Y si ya desconfiamos de nuestro Señor, queremos hacer las cosas a nuestra propia voluntad. Y con esa autoridad que Dios nos ha dado, hoy podemos decir, en mi vida no tiene que haber más duda, en mi vida no tiene que haber más desconfianza. Aunque me critique mi propio hermano, aunque me critique mi propia familia, yo sé a quién le estoy confiando, yo sé a quién le estoy creyendo. Porque quizás por un instante me desanime, no hablaron mal de mí, está bien. ¿Quién ha dicho algo para tu vida? ¿Quién ha establecido que tú vas a conquistar, que tú tienes autoridad? Dios. Y no importa que aunque tengamos que llorar, nuestra confianza tiene que estar plenamente en nuestro Dios. Nuestra confianza tiene que estar firmemente en Él. Quizás muchas veces venimos a los servicios desanimados. Venimos atormentados porque han llegado pruebas a nuestra vida. ¿Pero por qué? No es porque no tengamos que hacer en la casa, sino porque en nosotros hay una promesa, sino porque en nosotros hay algo que no nos impide retroceder, que nos tiene que dejar ir hacia adelante. Porque cuando nuestros pensamientos se han debilitado, ahí es donde la promesa de Dios se ha manifestado. Y si hasta el día de hoy, mis hermanos, estamos aquí de pie, cuando muchos han salido de vicios, quizás muchos han dejado enfermedades, quizás muchos han dejado problemas, y el día de hoy aquí estamos firmemente. La duda ya no debería de existir en nosotros. Si nuestro Dios no nos ha faltado hasta el día de hoy, ¿cómo nosotros vamos a dudar de Él? ¿Cómo nosotros vamos a dudar de Él?
Quizás han pasado años que no hayas visto ese milagro. Pero dice en el capítulo 2 del libro de Habacuc, que entre más dice, pasa el tiempo, más se acerca la promesa. Habacuc le decía a nuestro Señor, pero tú siendo un Dios de justicia, ¿cómo permites que el malo tenga poder sobre el bueno? ¿Por qué? Porque cuando nosotros se turba nuestro pensamiento, lo primero que decimos, ¿cómo tú siendo un Dios bueno permites que a mí me pase esto? Muchas veces decimos, pero si yo le sirvo a mi Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí no le puede pasar al borracho? ¿No le puede pasar a aquel que ha matado? ¿No le puede pasar a aquel que anda haciendo maldad? Y le cuestionamos a Dios. Pero Él sabe qué es lo que está haciendo. Creémosle, aunque ahora estés desanimado, aunque ahora estés casi a punto de tirar la toalla, como decimos, creémosle a nuestro Señor. Porque no somos nosotros con nuestra propia fuerza. Él es que nos da la victoria. Y si Él nos ha dado la victoria, nosotros debemos de creerle. Que ya no exista la duda, que ya no exista la desconfianza. Usted puede desconfiar de su hermano, de su hermana, de su familia, lo que sea, pero menos de nuestro Señor. Así, mis hermanos, esto ha sido todo el Señor. La gloria y la honra de nuestro Señor nos acompaña en todo momento y nos da la bendición por nosotros. Gloria a Dios. Que no se vaya la alabanza, amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús, amén. Yo sé que el Señor nos sigue hablando a cada uno de nosotros, amén. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, pues el Señor sigue hablando, ¿verdad? Que saquemos toda duda, ¿verdad? Porque hay mucha duda en nosotros. Y quizás a diario llega la duda en nuestra vida. ¿Y será? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso, mis hermanos, nos bloquea la mente y llega la desconfianza. Y en el primero que desconfiamos es en Dios. Así somos nosotros, a Él echamos toda la culpa. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra ha sido predicada, amén, gloria a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, amén. Si hay alguien que hoy quiera reconciliarse con el Señor, si hay alguien que quiera recibir a Jesús,